Esta mañana quiero compartir con ustedes esta siguiente lección, que es la número 4. Dios tomó la iniciativa. Ese es el título de este mensaje de la serie Salvo y Seguro. Quiero compartir con ustedes algún pasaje de la Escritura referente a cómo Dios toma la iniciativa en todos los casos, porque sabe de antemano que el hombre nunca lo va a buscar. Dice en el Cántico de Moisés, allá en Deuteronomio 32, a partir del versículo 7, dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Está hablándole al pueblo de Israel. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, estéril soledad. Lo trajo alrededor y lo instruyó. Lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. En el versículo 10 resalto el punto interesante del tema, donde dice que Dios le halló en la tierra del desierto, en tierra de desierto, y en yermo. O sea, yermo, la palabra yermo significa inhabitado o estéril, reseco, de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Dice en la Biblia de las Américas, otra versión, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Aquí en este capítulo 32 de Deuteronomio tenemos el cántico de Moisés, el cual nos relata cómo Dios rescató a Israel de Egipto para conducirlo a la tierra prometida. Egipto, ¿qué representa? Dentro de la interpretación bíblica, Egipto representa el mundo, en el cual todos los hombres vivimos esclavizados al pecado. El mar Rojo que cruzó Israel saliendo del pueblo de Gosén hacia el mar Rojo representa la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Nadie puede ser salvo sin creer que Jesús fue nuestro representante en la cruz del Calvario. Y el desierto, ¿qué representa el desierto? Representa el camino por el cual todos los creyentes tenemos que pasar para entrar al cielo. En el versículo que leímos, Moisés dice, lo encontré en el desierto. Pero en realidad fue Dios quien lo encontró. Porque es Dios el que toma la iniciativa. El humano, el ser humano, sea quien sea, nunca buscará al Señor como voluntariamente lo haría. Pero no. Es muy común escuchar a los creyentes decir, cuando yo encontré a Cristo, o cuando yo conocí a Cristo, o yo estuve buscando a Dios hasta que lo encontré. Frases muy célebres, ¿verdad? Donde cada uno en lo particular se adjudica el honor de que si no lo hubiera buscado a Dios, Dios nunca se haría presente. Bueno, hay una parte que dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Y dice más adelante, y yo me haré presente, ¿no? Ustedes me van a encontrar. El asunto es que no es así exactamente como lo interpretamos, sino más bien es Dios quien se acerca para que tú lo encuentres. Es muy común escuchar esto, pero bueno,
Entonces, podríamos decir que hace una referencia a nuestra búsqueda por algo que le diera significado a nuestra vida en realidad. Ya estamos cansados de vivir sin rumbo fijo, sin entender, estamos decepcionados de las metas y proyectos que traíamos en el mundo. No era lo que suponíamos y encontramos que era simplemente pues un espejismo, no el anhelado oasis en medio del desierto de soledad. Así que el hombre por naturaleza o por inclinación natural nunca buscará a Dios, no busca a Dios. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3:11. Buscamos experiencias religiosas, buscamos algo que tranquilice nuestra conciencia, pero no buscamos realmente a Dios para entregarle nuestra vida. Dios dice en la Biblia que Él miró desde el cielo, observó a todos los hombres, buscó a quien haga vallado y no lo encontró. Bien dice el apóstol Pablo, como dije en Romanos 3:11, no hay uno que busque a Dios. Todos al mismo tiempo se desviaron. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice la palabra, ¿no? Si nosotros tenemos la oportunidad de encontrar a Dios es porque Él es quien nos busca. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, se perdió. Y desde allí inició el trabajo de Dios de buscar a los hombres. El hombre, desde que pecó, se esconde de Dios. Y Dios es el que nos busca. Cuando decimos que estamos buscando a Dios, pues suena muy bonito, es una expresión bonita, poética inclusive, correcta, pero totalmente equivocada. No estamos buscando a Dios en forma natural. Es más, cuando una persona llega al conocimiento de Dios, es porque un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, lo invita a conocerlo. Han visto personas bien intencionadas, importunas, que siempre buscamos sacarle la vuelta porque nos van a hablar de Cristo, nos van a hablar de Dios y los evadimos. Como primera instancia buscamos ser amables con ellos, pero con una sonrisa los despreciamos. Tú estás en esta reunión porque alguien que conoce a Dios y que tuvo una experiencia similar a la tuya, te hizo la invitación con amor y con anhelo de que salgas de donde estaba Él anteriormente. A mí hace tiempo me invitaron a una reunión como esta y nunca me imaginé que allí Dios me iba a encontrar. Antes de conocer a Dios, de la misma manera que Israel vivía en esclavitud en Egipto, tú y yo vivíamos esclavizados a un tirano llamado el pecado. Cuando yo hablo en tiempo pasado, estoy hablando del pecador que ya salió del pecado. Bueno, pero que sigue sufriendo con el pecado. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este mundo, la antigua naturaleza, la de Adán que nos hizo caer, precisamente no se va a ir hasta que nos vayamos con el Señor. Pero estamos con la nueva naturaleza, la de Cristo. Y adentro de mí hay una lucha interior entre las dos naturalezas para tomar mi voluntad, el control de mi voluntad. Y la pregunta es, ¿cuál te está controlando ahora? Bueno, el que más alimento, el más gordito. ¿Cuál es el más gordito? Pues el que más alimento, ¿no es cierto? Si yo estoy todo el tiempo con la naturaleza pecaminosa, carnal, llenando mi mente y cosas vienen a mi mente que me desvían de la atención hacia Dios, pues lógico, tengo el control de la carne sobre mí. Pero si yo busco en la palabra y busco en el compañerismo con hermanos que me pueden edificar, en mi iglesia, en mi congregación, que no debo fallar jamás, ahí estoy alimentando el Espíritu.
Y entonces el Espíritu Santo toma el control de mi voluntad. Antes de conocer a Dios, realmente vivíamos esclavizados. Y por eso se llama redención, porque estábamos esclavizados. Y viene el Señor y paga el rescate, que es lo que significa redención. Nos redimió, nos rescató de la muerte y de todas aquellas consecuencias que habrían de venir, inclusive la eternidad lejos de Dios. Vez tras vez, los hombres dicen que esta vida es muy difícil. Algunos tratan de escapar, ¿verdad? De escapar por medio del alcohol o las drogas, otros medios para lograr, vamos a decir, bajar la depresión. Y otros por medio de una continua actividad, un trabajo que nos mantenga distraídos, que no les dé tiempo de pensar en su vida. Pero todos en su interior anhelan la libertad de esa esclavitud, anhelan ser diferentes, pero se dan cuenta que son esclavos de sus inclinaciones, de sus pecados, y solamente Dios los podrá liberar. Y es importante entender que muchas de las enfermedades modernas no son tan modernas porque vienen desde el principio de la vida, donde vez tras vez vemos a gente muy enferma de la mente, gente que tienen enfermedades que no saben de dónde surgieron, pero en psicología se le llama enfermedades psicosomáticas. Psico, mente, soma, cuerpo. Es decir, la angustia, el no tener un propósito para la vida. Hay gente que no se va a suicidar, pero está acumulando mucha angustia, mucha zozobra, no entiende por qué está viviendo. No se va a quitar la vida, pero se va a enfermar por alguna razón. Extrañamente se enferman de dermatitis, sinusitis, dolores de cabeza, migrañas y un montón de enfermedades incurables inclusive, que tú dices, ¿de dónde surgió? Pues de que no supiste contrarrestar aquella angustia, aquella depresión que constantemente y diariamente, día y noche, estaba contigo y nunca hallabas la solución. Es el pecado. Es esa incertidumbre de dónde va a parar tu vida, a dónde vas, por qué vives, por qué existes, cuál es la razón, cuál es el propósito de vivir. Un médico que durante meses asistió a escuchar mensajes de la Biblia testificó diciendo: después de cada reunión me iba a mi casa llorando porque yo no podía ser libre del pecado. Fíjense, hasta los médicos que te curan. Y solamente hasta que conocí a Cristo, mi vida cambió. Entonces los médicos también necesitan a Cristo. El que te está atendiendo, el que te está curando, el que sabe de las fiebres, el que sabe de las enfermedades incurables como el cáncer. Esa persona que te atiende con tanta seguridad y profesionalismo también está expuesto a vivir una vida miserable por causa del mismo pecado que la raza humana ha heredado. Miren, cuando el hombre no ha conocido a Dios, la vida carece de sentido. Y de allí la pregunta que muchos se hacen: ¿qué es la vida? ¿Cuál es la razón de mi existencia? La vida no tiene significado si solamente vivimos para nosotros mismos. Y gracias a Dios, el Creador tiene un plan para cada persona que le permite a Dios rescatarla. El Señor Jesucristo dijo: si alguno viene a mí, no lo echaré fuera. Pero también dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Volviendo al texto de Deuteronomio 32:10,
El pasaje de Moisés dice que él lo encontró. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿En dónde? Dice, en el desierto. En el desierto. Y el desierto nos habla del mundo también. La esterilidad de un desierto, la falta de agua en un desierto, falta de objetivos, todo ese espejismo, hasta que encuentras el oasis verdadero, que es el agua de vida eterna, que es Cristo Jesús. Y entonces cada pecador sediento encuentra esa agua en Cristo. Jesús dijo que él, el que tomaba de su agua, nunca más tendría sed. Entonces, el pecador que encuentra satisfacción en Cristo Jesús, que encuentra el agua para apagar su sed de justicia, de amor, de paz y salvación, se vuelve en un oasis para otros en medio de este mundo. Así que el mundo no tiene nada que pueda satisfacer al hombre. Por esta razón, hay gente que ha tenido la oportunidad de obtener todo lo que el mundo ofrece: dinero, popularidad, educación, etc. Y al final encuentran que en su corazón hay un vacío tan grande como cuando no tenía nada. Al final de cada logro, te encuentras en el mismo lugar donde empezaste. Por ejemplo, cuando entrevistan a los atletas olímpicos después de que ganan, dicen: me voy a preparar para la siguiente. Ya llegaron a la meta, pero ahora se tienen que preparar para la siguiente. Y así son los logros del mundo. Hay artistas, hay actores famosísimos que se han hecho multimillonarios con sus películas tan atractivas, llenos de trofeos, llenos de Óscares, pero ellos viven una vida miserable. Nada los llenará, porque nada en este mundo sacia la sed del alma del ser humano. Claro que el mundo promete dar satisfacción, y ahí encontremos a todos corriendo tras un espejismo. El que tú quieres, ¿qué quieres? Dinero. ¿Qué quieres? Placer, popularidad. Y al final, nada. Porque el mundo no tiene nada que pueda darle satisfacción al corazón del hombre. Cuando vamos a al libro de Eclesiastés y vemos a Salomón escribiendo algo interesantísimo, ¿verdad? Me llama la atención porque si alguien tenía todo a sus pies y a su disposición, era precisamente Salomón. Y Salomón escribe allá en en Eclesiastés 5, dice, ¿dónde está? Dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, come mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada viene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de qué le aprovechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol,
todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre, a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de su trabajo, de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Realmente, Salomón quedó insatisfecho. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nada, ningún placer que Salomón no haya disfrutado. El que te imagines, ya lo disfrutó Salomón, pero acabó diciendo, descubrí que todo es aflicción de espíritu. Vanidad de vanidades. Así que Dios nos creó de tal manera que en nuestro corazón hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Él es el único que encaja, que embona perfectamente bien el vacío de nuestro corazón, porque lo hemos querido llenar de diferentes maneras, pero nada lo satisface, nada lo encaja. Hasta que recibas a Cristo te darás cuenta que Él era el que llenaría ese vacío de tu corazón. Cuando Cristo te busca, claro que te encuentra. Y si tú estás dispuesto, te salva. Te da una vida nueva y una nueva razón para vivir. Dice de nuevo en Deuteronomio 32:10, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, lo cuidó de él, lo guardó como la niña de sus ojos. Aquí dice que Dios lo guió. O sea, dice, Él me guió. Aquí nos habla del trabajo de Dios en nuestra vida. Dios nos encuentra, nos rescata y después no nos deja para ver si ahora sí tenemos éxito. Es imposible vivir la vida sin Dios. Necesitamos que Él nos guíe. Después de volver a nacer, Dios nos toma de la mano y nos lleva adelante. Yo he encontrado mucha gente que me dice que andan buscando a Dios. Y aquí dice que Dios los anda buscando a ellos. ¿Cuánto tiempo tardarán en encontrarse? Tú puedes encontrarte con Él hoy por medio de la fe. Apocalipsis 3:20 nos dice ese famoso versículo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. También dijo, Dios me enseñó, ¿verdad? De Moisés dice, Dios me enseñó. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como la niña de sus ojos. Dice en otra versión, por eso Jesús dijo, dice en Juan 8:28, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, o sea, a Cristo, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Si lo recibes, si le abres la puerta de tu corazón, tu experiencia será como lo expresó Moisés. Dios me enseñó. Podrás ser enseñado por Dios en cosas que jamás pensaste que existieran. Son muchas cosas escritas en la Biblia, pero que no se pueden comprender si no nace de nuevo, para que te dé los ojos de su espíritu para discernir lo que te quiere decir el Señor en esta palabra. Hay gente que dice, yo he leído la Biblia y no entiendo nada. Bueno, es que estás leyendo correspondencia ajena. Los hijos de Dios tienen la capacidad para entender qué quiere decir Dios con lo que está escrito, porque el Espíritu Santo es el que les revela aquello que parece oculto, pero que en verdad, cuando hay una buena intención de encontrar la verdad, tú la vas a encontrar, eso que ni qué, porque el mismo Espíritu que lo reveló te lo va a mostrar. Así que la persona que recibe a Dios en su corazón no solamente será rescatada, sino también enseñada.
Y después, cuando enfrentes problemas, te darás cuenta que no estás solo y que Cristo es suficiente para cada necesidad. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo podríamos dedicar para escuchar cada uno de ustedes que ya tuvieron la feliz experiencia de un encuentro personal con Cristo Jesús? Porque Él los buscó y ustedes se dejaron encontrar. Y esto es algo maravilloso, porque no hay nada tan importante para la vida que el asegurar nuestro destino eterno. Yo puedo ver hacia el pasado y darme cuenta cómo Dios me guió paso a paso y como lo expresó Moisés, me cuida como la niña de sus ojos. Porque ante los ojos de Dios somos algo muy especial. Somos tan importantes para Él que un día tomó la decisión de enviar a su Hijo para rescatarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tanto su amor que lo sacrificó. Así que para Dios somos un tesoro. Dice 1 Pedro 2:9, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y añade con el siguiente versículo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué tremendo privilegio! Ahora te toca a ti tomar la decisión de ser encontrado por Dios. ¿O dejas pasar otra vez la oportunidad? Sería muy triste que tú salieras de esta reunión igual que como entraste, a seguir viviendo la misma vida de siempre, después de haber escuchado una oferta tan extraordinaria. Yo quiero invitarte para que hoy le permitas a Dios encontrarte, abriéndole la puerta de tu corazón y entregándole tu vida para que Él la cambie. Hubo algunos personajes donde el Señor nos muestra de qué forma algunos rechazan, ya estando prácticamente a la puerta de la entrada al reino de los cielos, y lo rechazan en el último momento. Y yo te pregunto, ¿cómo respondes tú al llamado de Dios? ¿Cómo responden los hombres al llamado de Dios? ¿Cómo responden las mujeres al llamado de Dios? Y aquí encontramos, por lo menos en Hechos, capítulos 24 hasta el 26 o 27, de 3 personajes que definitivamente se perdieron para siempre, estando cerca del reino. Un día Jesús le dijo a un joven, no estás lejos, pero no estaba adentro, no estás lejos. Y muchos religiosos están cerca, conocen mucho, pero no se meten, no se arrepienten y no abren la puerta de su corazón a Cristo para que Él los gobierne a partir de ese momento. Estos personajes mencionados en Hechos menciona el testimonio de Pablo que les está testificando, les está compartiendo y lo apresan finalmente, lo maltratan, cuando él lo que quería era llevarlos a una segura salvación eterna por medio de Jesucristo. Y estos personajes eran Félix, Festo y Agripa. Eran personas eminentes que gobernaban. Era gente muy importante, ¿verdad? Y sus respuestas nos muestran cómo son las respuestas de las personas perdidas, sin importar el rango que tengan.
estos 3 hombres se fueron al infierno. ¿Por qué? Sencillamente por posponer su decisión de entregarse por fin a Cristo Jesús, ¿no? Por ejemplo, Félix no se burló como Festo se burló. Félix tuvo una actitud diferente a la de Agripa, pues éste no quiso creer. Félix tuvo convicción, estuvo a punto. Dice la palabra que se espantó con lo que escuchaba de Pablo. Pero, ¿qué hizo él? No se entregó, lo pospuso. ¿Qué dice la gente? Y aquí termino. Yo no estoy listo para recibir a Cristo. Permítame escuchar en otra vez y después haré una decisión. No me gusta que me presionen. Yo lo haré solito en mi casa. No he pensado de ninguna manera perder mi alma, pero no quiero decidir en este momento. Sinceramente, yo quiero ir al cielo, pero no estoy listo para decidir esta noche, esta mañana en este caso. Cuando medite, cuando yo tenga tiempo, entonces será el tiempo en que yo entienda que me debo entregar. Pero muchos no llegaron a ese momento. Hemos tratado con un buen número de personas que contestan de esta misma manera, ¿no? El tiempo para ellos nunca llegó. Amigos míos, durante muchísimos años que les compartía a varios de ellos, ya partieron a la eternidad. La mayoría de ellos no sé cuál fue su decisión, pero si no recibieron a Cristo, ya te imaginarás dónde están, donde ya no hay manera de retroceder, no hay forma de salir de ahí. Así que tenemos que entender que mucha gente, y espero que no seas tú, igual que ellos, están posponiendo a sabiendas de que tienen que rendirse. Algunos jóvenes dicen, mira, ahorita soy joven, déjame disfrutar mi juventud, y cuando ya esté viejo y a punto de morir, entonces me decidiré. Pues muchos ni pío dicen. Se acabó su vida y se acabó la oportunidad y entraron a una eternidad que no querían intelectualmente, pero que en sus hechos prácticamente habían determinado irse a ese lugar. Los motivos sobran, pero aquí te estoy diciendo que es una fatalidad horrible, que no hay palabras humanas para poder describir lo que se va experimentando en aquellos que entraron a un lugar eterno que realmente los conducirá del infierno a la segunda muerte, que realmente es algo que nadie quiere, pero que nadie se decide por el placer, por el engaño del mundo, por el sistema de valores que el mundo ofrece, lo que se llama cosmo. De ahí la palabra cosmético, falso. Así que es imposible hacer el bien sin tener problemas en el mundo. Cada vez que vamos a compartir la palabra recibimos un rechazo y a veces una grosería y a veces hasta un golpe. Hay un precio que pagar, pero es demasiado mínimo comparado al precio que pagó Cristo por mis pecados. Como sucede a todos los cristianos, Pablo fue aborrecido porque los buenos no son populares en esta vida. Yo te invito, en el nombre del Señor, que no dejes pasar esta oportunidad. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te amó de tal manera que fue voluntariamente a la cruz del Calvario para morir por tus pecados, porque el precio era de sangre. Y Cristo la derramó por amor a ti. Y Dios está satisfecho. Pero falta que tú te apropies lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De esta manera,
es como evitarás el juicio final ante el gran trono blanco, donde ahí, pienso yo, creo yo, no habrá salvación, porque el que se va a sentar a juzgar es el que hoy es el Salvador. Y allá en aquel tiempo se sentará no como Salvador, sino como el juez. En cierta ocasión, un joven se estaba ahogando en un riachuelo, en un río, y un creyente en Jesucristo iba pasando por ahí. Y entonces él se quita sus sacos, sus zapatos, se lanza al agua para ir a rescatar al joven que se estaba ahogando. Lo rescata, lo saca, lo ayuda, lo deja y ya no se volvieron a ver durante muchos años. Al pasar el tiempo, llega ante el tribunal, ante el juez, un joven. Este joven había delinquido toda su vida, había hecho mucho daño a la sociedad y a las familias que forman esa sociedad. Y estando ahí, ya compareciendo porque fue aprehendido por la policía, por fin, porque tenía mucho tiempo delinquiendo, lo presentan ante el tribunal y oh sorpresa del joven. El que estaba sentado como juez era el que lo salvó en el lago o en el río. Y entonces le dijo, señor juez, ¿se acuerda de mí? Y dijo él, de momento no me acuerdo, pero pues aquí estás no para dialogar, aquí estás para ser juzgado. Es que yo soy aquel que se estaba ahogando y usted fue mi salvador. Usted me rescató. Y le dijo el juez, oh, sí es cierto, ya me acordé. En aquel tiempo yo era el salvador, pero aquí soy tu juez. No puedo hacer nada por ti. Bueno, esa va a ser la respuesta igual en el tribunal, en aquel juicio final. Jesús estará sentado ahí. Mucha gente va a decir, es el Salvador. Es el Salvador, Jesucristo. Y ahí Jesús no creo que salve a nadie, puesto que su nuevo ministerio, por decirlo de una manera, es juzgar a todo aquel que comparecerá ante ese juicio final. Y esto es precisamente lo que te quiero decir esta mañana, que el Espíritu Santo sigue operando en tu corazón y sigue siendo el testigo interior, diciéndote, dándote convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué esperas? Entrégate. Es gratis. Es un regalo de Dios. Todo lo pesado, todo el precio para este regalo ya fue pagado. Este es un regalo. Señor, gracias por pagar por nuestros pecados en la cruz. Yo te ruego que confirmes tu presencia en mi interior. Me des paz a mi corazón. Y si he de partir pronto, tener la certeza de que voy a despertar mirándote en el cielo cara a cara. Perdóname todos mis pecados. Entra a mi corazón, Señor. Ya tienes mucho tiempo tocando a la puerta y me estás pidiendo que te abra la puerta. Y yo te la abro. Y quiero invitarte a que entres y tomes el control de mi vida desde mi corazón, que es el centro de mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Toma posesión de ella. Sálvame eternamente. Y el tiempo que me permita seguir viviendo, quiero llenarme de pasión por las almas. Quiero que me des capacidad de compartir primeramente a los que amo en mi familia y luego a mis familiares y amigos.
y te doy gracias con todo mi corazón por haberme salvado, por pura fe, por pura gracia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Estamos en contacto todavía y esperamos la próxima semana continuar con esta serie. Un abrazo para todos. Hasta luego.